de inducir la apoptosis de la muerte celular en una célula tumoral. Si está mutado esto, se va a producir cáncer, ¿sí? Entonces son distintos elementos que uno tiene que analizar, o las mutaciones, para ver la progresión de un cáncer. Una lesión típica se puede ver un cuerno cutáneo. El cuerno cutáneo acá tenemos que estar conformado por queratina, pero debemos analizar en la profundidad también. Este es un ejemplo donde muestra una biopsia de queratosis actínica, ¿sí? Bueno, los cánceres de la piel que deben saber bien son carcinoma vasocelular, carcinoma epidermoide, ambos se originan de los queratinocitos. El vasocelular no da metástasis y el epidermoide sí. Y el melanoma maligno que se origina de los melanocitos de la piel. De los tres, el más agresivo es el melanoma maligno. El carcinoma vasocelular, acuérdense que asienta en zonas principalmente expuestas al sol. ¿Cuáles son? La cara, los párpados, las orejas, ¿sí? A veces los hombros, puede perder toda la zona donde asienta el sol. Generalmente se tiene que transcurrir muchos años de exposición al sol para que se produzca un carcinoma vasocelular. Acá tenemos la microscopía, donde se ven los nidos de células tumorales de aspecto basaloide, por eso se llama vasocelular, pero no da metástasis, ¿sí? Miren, estas son las células tumorales. Ahí tenemos el nido y estas son las células tumorales, ¿ven? Son bien como basales, basaloides en relación a la epidermis. Carcinoma epidermoide también se origina de los queratinocitos, pero este sí puede dar metástasis, ¿sí? Acá lesiones que pueden corresponder a un carcinoma epidermoide. Acuérdense que los carcinomas epidermoides se pueden originar en los bordes de las úlceras crónicas, de pacientes con trastornos tróficos, trastornos de irrigación sanguínea, pacientes con quemaduras, cicatrices, úlceras que no curan, se pueden llevar a la formación del carcinoma epidermoide, ¿sí? Bueno, acá también tenemos un ejemplo, un carcinoma epidermoide que es bien vegetante, superficie verrucosa. Hay una variante de carcinoma epidermoide verrucoso, ¿sí? Que generalmente se mantiene in situ, no es tan invasor, ¿sí? Pero uno debe analizar la base de la lesión. Con respecto a los carcinomas epidermoides, nosotros los estudiamos en piel, son muy frecuentes en piel, pero tener en cuenta que se pueden dar también en el esófago, en el bronquio del paciente fumador, en la vejiga, se puede dar también en los genitales externos, es muy común el cuello uterino por infección por virus del papiloma humano. Acá tenemos otro ejemplo, un carcinoma epidermoide, una masa tumoral, ¿sí? Fíjense, con áreas ulceradas. Y acá tenemos una microscopía donde tenemos un carcinoma epidermoide in situ. ¿Qué significa? Que acá está la membrana basal, todavía no la pasó. Acá la célula tumoral ha proliferado, pero se mantiene in situ, todavía no ha pasado la membrana basal. Y en este otro ya tenemos un carcinoma epidermoide que, pero fíjense, forman nidos invasores, ya han avanzado, han sobrepasado la membrana basal, ¿sí? Y acá tenemos estructuras vasculares que las pueden invadir tanto vasos linfáticos como venosos. Una vez que se introduce en un vaso sanguíneo linfático, la célula tumoral viaja y puede hacer una metástasis. Acá para que vean a mayor aumento cómo es la célula tumoral, fíjense, tiene un amplio citoplasma eosinófilo. ¿Por qué? Porque sigue sintetizando queratina, por más que sea un cáncer, sigue sintetizando la queratina. Acá hay un nido de carcinoma epidermoide, acá es una citología. Esto cuando nosotros tenemos una lesión en la piel, podemos tomar una muestra en un vidrio, se fija el alcohol al 96% y se colorea. Entonces podemos ver qué tipo de células tumorales tiene, ¿sí? Entonces cuando yo veo en un vidrio con el microscopio esto lo hace sugestivo de que sea una citología positiva para un carcinoma epidermoide. Bueno, vamos con respecto a las lesiones melanocíticas. ¿Qué tenemos en el melanocito? Hay que tener en cuenta que en la epidermis está formada principalmente por estas células escamosas que se llaman queratinocitos, ¿sí? Y en menor proporción que tenemos el melanocito. El melanocito tiene una distribución de que son 9 queratinocitos y un melanocito. El melanocito es el que se encarga de sintetizar un pigmento llamado melanina. Tiene estas expansiones como citoplasmática, como si fuera una red, ¿ven? Y de ahí va distribuyendo lo que es el pigmento melánico. Entonces el pigmento melánico me hace acá como si fuera una cobertura, ¿sí? Y evita que pasen los rayos ultravioleta. Esto va a evitar, en cierto modo, a que los rayos ultravioleta generen daños a nivel de la piel. Acá para que vean, los melanocitos son estos son los melanocitos. Puede ser que tuvieran un núcleo claro, ¿ven?
pero esos son los melanocitos. Y ahí está el pigmento melánico que sintetizaron y fue transportado por esas proyecciones que tienen los melanocitos. Bueno, ¿qué tengo que saber con respecto al melanoma? Que el melanoma se origina de los melanocitos, que es uno de los cánceres con peor pronóstico, o sea, es altamente agresivo. Da mucha metástasis por vía linfática, por vía hemática, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener cuidado en las lesiones que son pigmentadas. Muchas veces los nevos melanocíticos, por el color que tienen, nos pueden confundir, ¿sí? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el melanoma se puede presentar como una lesión macular, como una placa, como una masa tumoral redondeada, vegetante, ¿sí? Y tener en cuenta que existen también los melanomas amelánicos, que no tienen pigmento, ¿sí? Existe esa opción también. Bueno, siempre nosotros que vamos a tener lesiones precursoras, ¿sí? Estas lesiones precursoras muchas veces se pueden originar a través de lesiones négricas, así como lo que nosotros conocemos como lunares. Bueno, Profe. sí, sí. Profe. Sí. Disculpe que lo interrumpa, pero hablábamos recién, usted hablaba recién del color, o sea, de a partir de los melanocitos, el color que le da a la piel, ¿no? Sí. Las personas que tienen piel más oscuras, por ejemplo, los africanos, gente de África, ¿no? Bueno, gente negra, digamos. ¿Cómo es posible que se vea a simple vista eso? No entiendo, ¿cómo es? La pregunta, no entiendo. ¿Cómo es posible que se vea a simple vista un melanoma? ¿El melanoma? ¿Me entiendes? Sí, un melanoma. ¿Cómo es posible que Y bueno, se vea a simple vista cuando en personas blancas se ve más oscuro? Punto uno, una persona que de raza negra va a tener la misma cantidad de melanocitos, pero ¿qué va a tener la persona de raza negra? Mucha cantidad de melanina, tiene mucha cantidad de melanina. Por eso las personas de raza negra están más protegidas de que se forme un melanoma. No es tan frecuente los melanomas en ellos, son menos frecuentes, ¿sí? Por otro lado, las personas de raza blanca tienen poco pigmento melánico, por lo tanto, las personas de raza blanca tienen más susceptibilidad a generar lesiones melanocíticas, ¿sí? Sobre todo melanoma. Bueno, también uno tiene que analizarlo, va a costar más identificarlo, pero tener en cuenta que supongamos que una persona de raza negra te hace un melanoma, esa persona ya genéticamente su piel forma más melanina. Entonces, si hace un melanoma con pigmento melánico, va a tener mucho más negro la parte de la lesión tumoral, ¿sí? Porque ya él genéticamente produce más melanina. Entonces va a haber una diferencia. Pero las personas de razas negras tienen menos incidencia de hacer melanomas porque están protegidos gracias al pigmento melánico, ¿sí? Gracias. Bien, con respecto cuando uno analiza una lesión melanocítica, uno tiene que saber si es una lesión melanocítica benigna, o sea, un nevus melanocítico o un melanoma. Y ahí que se va a analizar la simetría o asimetría, si los bordes son regulares o irregulares, el color, si es homogéneo o es heterogéneo, y el diámetro o la velocidad de crecimiento. Entonces, yo frente a un melanoma, ¿qué voy a tener? Frente a un melanoma voy a tener, primero que voy a analizar en un melanoma es la velocidad de crecimiento. Crece rápidamente. Cómo es asimétrico, los bordes son irregulares y al analizar la lesión es heterogénea. Hay zonas que tiene más oscuras, más claras y por los bordes irregulares también. Entonces ahí yo puedo diferenciar en cierto modo clínicamente lo que puede ser un nevus melanocítico de un melanoma. Pero hay que tener en cuenta que el diagnóstico final lo hace la biopsia, porque yo puedo tener un nevus melanocítico que tiene componente de la unión y ahí puede estar originándome una lesión preneoplástica que puede ir a un melanoma. Por eso las personas que tienen los nevus melanocíticos se los tienen que extirpar, biopsiar o aunque sea controlar, ¿no es cierto? Sobre todo con el cambio de coloración borde y velocidad de crecimiento. Acá tenemos un tipo de lesión, una lesión que está por debajo de la placa unguial. Si se observan acá, la lesión es pardo oscura, ¿sí? Pardo oscura, obviamente que tenemos que analizar que la velocidad de crecimiento, si el paciente tiene dolor, pero acá hay otro componente, fíjense que hay un componente inflamatorio a nivel de los bordes periunguiales, fíjense acá y hacia acá abajo, todo este contexto inflamatorio. Todo esto me está como orientando que es un proceso maligno. Lo mismo se debe hacer una biopsia de eso, ¿no? O directamente, si en el caso de o una citología, y si la citología da positiva, se planifica una amputación. Acá tenemos un caso de melanoma, fíjense, la lesión
melanocítica en el pie de gran tamaño, bien pardo oscura, ¿no es cierto? Entonces, como que este es un caso avanzado, un melanoma ya bastante avanzado. Acá tenemos otro melanoma subungual. Lo que pasa es que el melanoma empezó a crecer, infiltra la matriz unguial que se encarga de sintetizar la placa unguial, destruye toda la placa unguial, la matriz unguial, el lecho unguial, ¿sí? Y seguramente ha invadido hasta tejidos blandos y puede inclusive hueso haber invadido en ese caso. Acá tenemos otro melanoma de la planta del pie, ¿sí? Fíjense, una lesión tumoral sobrelevada, pardo oscura característica. Bueno, cuando yo veo la microscopía, en la microscopía, ¿qué voy a ver? Células neoplásicas, melanocíticas, pero ¿qué me llama la atención de esta célula? Fíjense el tamaño, son grandes, los núcleos son grandes, prominentes, los núcleos son bien evidentes, característicos, ¿sí? Y en algunas células se pueden observar restos de pigmento melánico, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, ese es un tipo de melanoma. Miren el tipo de célula redondeada, globoide, como el citoplasma grande, claro. Y miren acá, otro tipo de melanoma. Este melanoma, ¿cómo son las células? Son más fusadas, fíjense. Si bien están cargados de pigmento melánico, pero son mucho más fusadas, cuesta mucho más verlas, ¿sí? Bueno, con respecto al melanoma, nosotros cuando estudiamos la microscopía del melanoma, ¿qué analizamos? Los niveles de invasión. Yo tengo que saber si me está invadiendo la epidermis, qué parte de la epidermis, si me está invadiendo la dermis, qué parte de la dermis, inclusive si está llegando ¿qué? A lo que es la hipodermis. Entonces, ¿qué tenemos? Los niveles de Clark. Los niveles de Clark, ¿qué significa? Nivel 1 al nivel 5, ¿sí? Significa que el 1 es un nivel más superficial, casi un melanoma in situ. Pero fíjense, va avanzando el crecimiento y por lo tanto va aumentando el nivel. Cuando yo tengo un nivel 5, que me está diciendo que llega el celular subcutáneo o hipodermis, ya el nivel 5 significa que las células han llegado al hipodermis, entonces ya han pasado todo este espesor de tejido y que hay chances acá de haber entrado a qué? A un vaso linfático o a un vaso venoso y haberse diseminado. Por eso cuando uno hace un informe de la invasión de un melanoma, esto es mejor pronóstico y esto es peor pronóstico, ¿sí? Porque en este caso ya estamos sospechando que haya habido diseminación por vía linfática o hemática. Acá tenemos otra microscopía de melanoma, fíjense, acá hay parte de la epidermis, acá tenemos estos nidos con la célula tumoral melanocítica llena de pigmento melánico, ¿sí? Fíjense que tiene mucha tipe, es una célula muy característica, muy desarrollada. Acá tenemos ya esto es una biopsia, pero en la cual se hizo inmunohistoquímica para marcar. A veces se marca con melaná, que se llama HMB45. Son marcadores específicos que son para el melanoma. ¿Por qué se marca el melanoma y se diseñó la inmunohistoquímica? Porque el melanoma da mucha metástasis. Entonces, muchas veces la manifestación clínica o imaginológica es la metástasis en pulmón, la metástasis en cerebro. Entonces se hace una punción biopsia de la lesión de pulmón o de cerebro, pero yo veo la célula tumoral y no estoy seguro si es melanoma. Entonces tengo que marcarla. Y al marcarla, si me marca bien para el marcador de melaná, confirmo que es un melanoma. Porque hay que tener cuidado, porque el melanoma, cuando hace metástasis, a lo mejor ya no está sintetizando el pigmento melánico, me confunde y cambia la forma de la célula. Es el único tumor que cambia drásticamente la forma. Ya no hace nidos y cordones, puede ser como si fueran papilas o de forma difusa, o simular cualquier otro cáncer. Acá tenemos una impronta, que el paciente tiene una lesión sospechosa de melanoma, se apoya un virus, ese virus se colorea con hematoxilinosina y esto es lo que vemos en el microscopio, ¿sí? Entonces yo veo semejantes núcleos, nucleolos grandes, ese núcleo muy grande, irregular, yo acá estoy sospechando de que sea que un melanoma. Otro tipo de lesión, para que vean cómo son la placa asimétrica, las muestras en el borde y la superficie irregular. Otro tipo de melanoma, ¿sí? Otro tipo de melanoma. El melanoma acral que se encuentra en las extremidades, fíjense acá a nivel subungual, ¿sí? Acá este comenzó a nivel subungual y después se extendió. Fíjense que no tiene tanto pigmento melánico. Este de forma nodular. Y acá tenemos la micro del melanoma. Acá tenemos otro melanoma subungual. Este melanoma subungual genera una pigmentación asimétrica, desigual. Y fíjense que acá tenemos el signo de Hutchinson. ¿Esto qué significa? Que la célula tumoral del melanoma infiltró la matriz unguial, la fue infiltrando.
entonces nos genera todo este como proceso inflamatorio y distorsionado, ¿sí? Obviamente que ustedes cuando vean una placa unguial con esto, uno tiene que hacer diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial principal que es un hematoma subunguial, ¿sí? O una micosis unguial. Ahora, un hematoma subunguial, el paciente va a tener un antecedente de un traumatismo previo y se va a reabsorber en el término de 10 a 15 días. En el caso de una micosis unguial, generalmente va a tener cambios de la placa unguial, pero más que nada va a tener en múltiples uñas el paciente. En cambio, un melanoma va a ser algo que comienza creciendo, creciendo, creciendo cada vez más, 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 y genera un contexto inflamatorio terrible y dolor. Acá tenemos otro melanoma subungual, que ven con el pardo oscuro, ¿sí? Y fíjense el signo de Hutchinson. Bueno, y esta es una foto que yo saqué, una pieza que yo procesé. Acá se hizo la extirpación de un melanoma, ¿sí? Entonces, esta es una foto que tomé yo de un caso que vimos nosotros, y en este caso que tenemos acá. Esto se llama losange de piel, ¿sí? Fíjense, se toma así de esa forma, porque se hace ese corte así como si fuera ovoide, para que después poder aproximar esta parte de la piel, esta parte con la piel y reconstruir esta zona, ¿sí? Para dejar de forma estética, es decir, los pliegues cutáneos. Se marca siempre acá con hilo en hora 12, entonces yo después cuando lo proceso tengo que mostrar hacia acá, mostrar hacia acá, ¿sí? Y decir los límites, límite ahora superior, inferior, interno, externo, profundo, ver si hay o no hay tumor. Entonces fíjense, como yo hice los cortes y los separo, esto, la parte superior, está pintado con tinta china para que yo vea después el microscopio si está llegando la tinta china, y acá está la parte inferior. Estos cortecitos yo después veo en el microscopio y puedo analizar si es un melanoma primero, qué tipo de melanoma, cómo está infiltrando la profundidad y si el límite quirúrgico está comprometido. ¿Por qué? Porque si el límite quirúrgico acá está comprometido, al paciente hay que volver a hacer una intervención. Esto también puede hacerse directamente dentro de la cirugía, que el cirujano estirpa esto, nosotros improntamos acá, le decimos si está comprometido o no, y saca inmediatamente con el paciente anestesiado, ¿sí? Y no esperar a un segundo tiempo. Eso es lo que se llama la biopsia intraoperatoria. Bueno, entonces fíjense, hice los años, yo hice cortes para acá, hora 12, para acá, hora 6. Fíjense acá, lo próximo que está, ¿ven? Acá yo lo veo libre al melanoma del límite quirúrgico, pero ¿qué pasa? Seguramente en la micro puede no estar comprometido, entonces yo en la microscopía lo veo. Bueno, esto se lo puse como un caso para que, como estábamos viendo tumores, esto corresponde a una cuadrantectomía de mama y ese es el cáncer de mama. Eso es el cáncer de mama. Miren lo pequeño que es, 0,4 centímetros. ¿Sí? Ese es el cáncer de mama, es una biopsia intraoperatoria que se hizo. Obviamente que esto es el cáncer, límites libres, ¿sí? Esto es un carcinoma de mama, ¿sí? El ganglio fue negativo. Y miren cómo uno corta estos pedazos, estos trozos, para mostrar el tumor, y fíjense, acá está el tumor. Eso es el tumor, ¿sí? Entonces después lo analizamos en la microscopia. Y esto es la microscopia de ese tumor, ¿sí? Ven acá, eso es el tumor, eso es el tumor. Forman como si fueran nodulitos, que son pseudoglandulitas, está infiltrando la grasa, eso es tejido graso. Ven que acá se ve como si fuera algo estelar, como si fueran, digamos, dientecitos o rayos de una estrella, ¿sí? Eso es lo que corresponde, que está infiltrando la grasa, ¿sí? Entonces, para que tengan la correlación, la macroscopía de un cáncer de mama que es de 0,4 centímetros, muy chiquito, y la microscopía del mismo, ¿sí? Ahí tienen otra. Profe, Sí. disculpe, la metástasis del melanoma y del carcinoma epidermoide, o sea, Sí, son los únicos dos que causan metástasis. el, ¿Pueden causar el, metástasis o indefectiblemente causan metástasis? ¿cómo? No entendí la pregunta. Estos dos cánceres pueden producir metástasis o indefectiblemente producen metástasis. No, sí, va a depender. A ver, normalmente, supongamos el melanoma, como es más agresivo, te va a dar siempre metástasis, el melanoma, ¿sí? Bien, el cáncer de mama, generalmente, es la regla que te dé metástasis. Lo que pasa es que el cáncer de mama después se subclasifica en varios tipos. Hay carcinoma ductal medular que generalmente no da metástasis, lo da muy tardíamente. El epidermoide de piel da metástasis, pero en estadios muy avanzados.
Ahora, si vos tenés el epidermoide cuello uterino, sí da metástasis de mamá. Depende del cáncer en qué tejido se originó, ¿tá? Y el grado, ¿sí? Yo a ustedes les muestro acá una imagen para que vean esto como cáncer de mama, que esto es el clásico, pero esto a la vez se clasifica en 15 subtipos de cáncer de mama. Y ahí va a depender si es más o menos agresivo. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, profe, ahora entendí. Bien. Bueno, miren este otro caso. También este es un caso que procesé yo. Fíjense, yo por qué les pongo esto, para que vean que esto es una mama. Una mama con la expresión y miren la masa tumoral. Ya este es un cáncer completamente avanzado. Masa tumoral con ulceración. Obviamente que esta paciente ya tenía muy avanzado el cáncer con metástasis, pero se lo extirparon porque era todo un saco de pus acá, ¿sí? Y la paciente estaba continuamente con material purulenta. Entonces se hizo una mastectomía. Ven para que vean esto, un extremo, caso avanzado, y esto algo pequeño, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver? El diagnóstico temprano del cáncer. Dice para que vean la mama. Bueno, este es otro caso que vi yo, que procesé yo. Esto corresponde a una amputación en pie, ¿sí? Y fíjense, yo por qué me llevé esta pieza al museo por esto, una masa tumoral en la planta del pie. Esto corresponde a un melanoma, pero miren el tamaño que tiene, es impresionante, semejante tamaño tumoral, ¿ven? Esto corresponde a un melanoma, un paciente que tenía obesidad mórbida, era tabaquista severo, entonces tenía alto riesgo quirúrgico, por eso no se lo podía operar. Hasta que se pudo compensar un poco, se lo operó, pero cuando ya se pudo operar, miren el tamaño que tenía. El melanoma en este caso llegaba a hueso, no lo invadía hueso, pero llegaba a hueso. De este melanoma yo tomé muestra y saqué la foto. Miren, estas son fotos de ese melanoma, ¿sí? Miren acá con el pigmento pardo, ¿sí? Este es ese melanoma. Y acá fíjense las células de ese melanoma y esto que ven acá es un nervio. Este melanoma se mete al costadito de los nervios y hace la invasión perineural que se llama. Y obviamente que al lado de los nervios están vasos sanguíneos va a ser invasión muscular, ¿sí? Bueno, entonces recuerda lo que son los factores de riesgo que podemos tener, ¿no es cierto? Sobre todo tener en cuenta los rayos ultravioletas, ¿sí? Tener en cuenta que uno hace un diagnóstico en base a la clínica y la epidemiología, lo definitivo lo da la anatomía patológica, ¿sí? Se puede hacer un estudio de una citología de la lesión, posteriormente una biopsia incisional o una excisional, ¿sí? Pero siempre hay que tener un control de los márgenes quirúrgicos que se puede hacer con la biopsia intraoperable, ¿sí? Entonces, bueno, eso con respecto al oncológico, vamos rápidamente el patología inflamatoria de la piel, ¿sí? ¿Alguna duda con lo oncológico? Hola, profe, disculpe. Sí. Tengo una pregunta. ¿Por qué a veces, por ejemplo, una paciente en el 2021 tuvo cáncer de mama, se hizo las quimios, salió todo bien, o sea, ya estaba recuperada, le dieron el alta, digo, y ahora en 2023 de vuelta tiene cáncer de mama de nuevo, se le diagnostica cáncer de mama de nuevo? O sea, pero se le diagnostica dónde, como un tumor nuevo o como una mala adaptación del primario que tuvo de ella, una No me, recaída. no me contó, pero me dijo que tienen que hacerle quimios de Vale. nuevo. Bueno, a lo mejor lo que tiene, mira, vos cuando tenés cáncer de mama, lo que vos analizás son receptores de estrógeno, progesterona, el HER2, que son factores de crecimiento, y el índice de proliferación. El tema es el siguiente, vos tenés una población de células tumorales, y vos cuando haces, ponele que le das el tamoxifeno que bloquea el receptor de estrógeno, matas a un tipo de célula, ¿sí? Y a las otras no. Pero las células que quedan, le podés hacer la quimioterapia y las matas algunas y otras no. El problema es que a veces las células tumorales están mutando continuamente. Como están mutando continuamente, se hacen resistentes al tratamiento. Ahora, en este caso hay que analizar lo siguiente. ¿Qué edad tiene la paciente? 40 años tiene. Bien, persona de 40 años, una persona joven, ¿sí? Capaz que hay que analizar si ella no le dio un triple negativo, o sea, que son los cánceres más agresivos, que son los que cuestan tratar, ¿sí? Vos tenés que analizar todo ese otro contexto para encontrarle una explicación, ¿sí? Entonces vos tenés que analizar eso. Las poblaciones celulares de cáncer proliferan, como que tratan de sobrevivir y van mutando, ¿sí? Hay pacientes que se les diagnostica cáncer de mama, se los opera, se les hace tratamiento hormonal o quimioterapia,
Y sabes cuando tiene recidiva a los 10 años. A los 10 años tiene recidiva. Ahora hay que ver si es recidiva de ese tumor primario que tuvo, que no se lo mató del todo o no se lo extirpó bien, o se habían escapado pequeñas metástasis, o la mama ya hizo nuevos tumores, porque también está teniendo eso. Que suponete que a una mujer le sacan un cuadrante de mama, o sea, la cuarta parte de una mama. Y esa mujer le queda 3 partes de la mama y la otra mama con toda una población de células susceptibles a ese cáncer. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, 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 profe. Ella, por ejemplo, no le quitaron la mama. Sí, A hicieron ella cuadrantectomía. Sí. solamente quimio nomás. No, no le sacaron, no lo operaron. No lo operaron. En el 2021 le hicieron quimio y dice que, bueno, le habían dado el alta. Y ahora en el 2023, de nuevo, tiene que Bueno, hacer quimio de nuevo. lo que pasa, no, bueno, lo que pasa es que vos tenés que hacer lo siguiente, vos cuando el tumor te da un triple negativo o un tumor de más de 2 centímetros, primero haces quimioterapia. Pero después de hacer la sesión de quimioterapia tenés que sacarlo el tumor, porque ¿cómo sabes que quedaron o no quedaron células vivas tumorales ahí? Solamente lo vas a saber viendo la microscopia, ¿sí? Entonces el protocolo es primero quimioterapia, después cirugía, o primero cirugía y después quimioterapia. Pero tenés que sacar y ver, ¿entendés? Porque vos podés decir, el tumor se redujo de 3 centímetros a 1 centímetro, pero ¿qué sabes cuántas células tumorales hay? Lo tenés que ver en la microscopia, ¿sí? Fíjate bien, averigua eso si no las operaron a ella no lo operaron. Entonces a lo mejor le van a tener que operar para sacar y estudiar bien el tumor, ¿sí? Sí, no, por lo que me contó, no lo operaron y se está tratando atrás del hospital de niños, Ajá, en en ese centro oncológico, no sé cómo se llama. claro. Lo que pasa es que ella tiene que tener un triple negativo, entonces le quisieron dar con toda la quimioterapia y también hay que ver lo siguiente, otra cosa. Si vos tenés metástasis, no operás el tumor primario, porque si vos tenés metástasis, hay que analizar eso también. Tenés metástasis en médula ósea, en pulmón o cerebro, y le das con quimio, no tiene sentido operar la mama, ¿sí? Porque lo otro te puede matar. Bueno, Gracias, profe. de nada. Bueno, seguimos acá con lo de la piel. Recordar siempre la histología de la piel, las 3 capas de la piel, ¿sí? La epidermis, la dermis, la hipodermis. Recordemos lo que es un proceso inflamatorio, ¿sí? Cuando se hablamos de un proceso inflamatorio es una reacción del tejido conectivo y vascular, al cual tiene una finalidad de limitar o neutralizar una enoxia, ¿sí? ¿Cuáles tenemos las fases del proceso inflamatorio? Pueden ser que actúe la enoxa, se liberan sustancias vasoactivas, hay un filtrado de células inflamatorias y eso puede tener una resolución o evolucionar a la cronicidad. Entonces recuerden que nosotros tenemos un tejido normal y un tejido con proceso inflamatorio, ¿sí? Siempre acordémonos que cuando la anoxia sigue estimulando de forma crónica, nos va a ir a la cronicidad. En el proceso agudo que tenemos edema, vasos dilatados, congestivos y polimorfos nucleares neutrófilos. En el proceso crónico que tenemos fibrosis, neoformación vascular y el infiltrado inflamatorio mononuclear, ¿sí? Esa es la característica de los extremos, del proceso agudo y del proceso crónico. Bien. Nosotros tenemos dentro de las enfermedades que hemos estudiado enfermedades inflamatorias, enfermedades neoplásicas, enfermedades infecciosas. En este caso vamos a ver una enfermedad puramente inflamatoria, ¿sí? Es inflamatoria, pero no tiene que ver con un germen, ¿sí? Es porque el sistema inmune se altera y genera un proceso inflamatorio. La psoriasis es una enfermedad que afecta a la piel, tiene un mecanismo inflamatorio, ¿sí? Y el paciente tiene una predisposición genética para hacer una psoriasis. ¿Cómo aparece la psoriasis? Va a tener lesiones cutáneas. Va a empezar con máculas. Recuerden que las máculas son lesiones planas, como manchas. Comienza como máculas, pero estas máculas, ¿qué les va a pasar? Van aumentando el espesor y van evolucionando. Acá van evolucionando a lesiones pápulas y placas escamosas. O sea que de lo plano que son, se hacen sobrelevadas. Evolucionan de máculas a pápulas y placas escamosas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa acá? Estas placas van creciendo, se pueden fusionar y puede haber una eritrodermia, donde la piel se encuentra toda roja, congestiva, ¿sí? Bien, la psoriasis, ¿dónde afecta? Principalmente, ¿dónde afecta? Superficie de extensión, como codos, rodillas, ¿sí? Pero cualquier parte del cuerpo puede afectar, ¿sí? Inclusive mucosas y la piel, ¿sí? Solo un 5% se acompaña de que de artritis, ¿sí? Entonces recuerden, la psoriasis donde afecta principalmente superficie de extensión, codos, rodillas,
también el cuero cabelludo. Obviamente que la psoriasis se clasifica y hay psoriasis que afectan otros lugares no clásicos, por eso se llama psoriasis invertida, pero yo le doy lo más clásico, lo más frecuente. Entonces recuerden eso, cuero cabelludo, lo que es la parte de codo, rodillas, ¿sí? Principalmente. Y fíjense cómo son las lesiones. Esta es la lesión clásica de la psoriasis. Comienza con una mácula y después se transforma en una pápula y después una placa escamosa. Lo característico de la psoriasis es que esto se va descamando, se va descamando. Fíjense, esta es la lesión maculopapular que se va descamando de la psoriasis, ¿sí? Bueno, ¿por qué se produce este mecanismo inflamatorio? Porque hay una predisposición genética del paciente. Y que se dice que puede existir la acción de factores desencadenantes, como el estrés, una infección, pero como factores, digamos, indirectos para que la produzca. ¿Qué se produce en la psoriasis? Se activa el proceso inflamatorio. Y se activa el proceso inflamatorio sobre la dermis y la epidermis. Y esto genera cambios histológicos en dermis e hipodermis, ¿sí? Ahí genera importantes cambios inflamatorios, ¿sí? Bien, acá nosotros lo que tenemos son un esquemita donde vamos a ver, nosotros acá vamos a ver la epidermis de una piel normal. Acá se va a ver la epidermis de una piel normal. Vemos ahí los queratinocitos, fíjense, acá tenemos el estrato basal o germinal, el estrato de Malpighi, después viene el granuloso, ¿no es cierto?, el lúcido, ¿sí? Y el estrato córneo, ¿sí? ¿Qué pasa en la psoriasis? En la psoriasis dijimos que es una enfermedad inflamatoria. Hay una enfermedad inflamatoria donde por el proceso inflamatorio se liberan mediadores inflamatorios, mediadores químicos, que esos mediadores químicos vienen acá y estimulan al queratinocito. ¿Para qué? Para que el queratinocito prolifere, empieza a proliferar. ¿Por qué prolifera el queratinocito? Por esos mediadores inflamatorios que están acá en la dermis. Fíjense acá el esquemita de la dermis. Acá tenemos fibroblastos, acá tenemos algunos macrófagos, vasos sanguíneos, pero miren acá cómo se produce la psoriasis. ¿Qué se produce? Muchos vasos sanguíneos, muchas células inflamatorias, por este proceso inflamatorio que no se sabe por qué se produce, pero se produce. Entonces, este proceso inflamatorio que se produce acá induce que el queratinocito prolifere y aumente el espesor. ¿Ven? Esto se llama, este aumento del espesor de la epidermis me va a generar que se sintetice mucha queratina. Y esa queratina se va a descamar, fíjense. Esto es lo que se descama. Entonces, esto es una piel normal y esto es una piel de una lesión psoriásica. Acá tenemos la mácula o pápula que después se descama esa hiperkeratosis que tiene, ¿sí? Entonces, recuerden eso para la psoriasis. Bueno, nosotros la epidermis, ¿qué vamos a tener? Ese cambio de la epidermis se llama acantosis, el engrosamiento. Las papilas van a estar prominentes, se llama papilomatosis regular e hiperparaqueratosis. Van a migrar muchos neutrófilos, polimorfos nucleares neutrófilos, y van a formar los abscesos de Munro. Se apelotonan los neutrófilos en la epidermis. Entonces yo cuando veo estos cambios de la epidermis, me estoy orientando a psoriasis. Obviamente en la dermis que voy a ver vasos congestivos, edema, infiltrado inflamatorio de linfocitos y neutrófilos, ¿sí? Entonces esos son los cambios microscópicos que voy a ver en la psoriasis. Miren acá, esta es una microscopía clásica, típica de la psoriasis. Fíjense, la epidermis está bien engrosada, ¿sí? Eso se llama acantosis. Esto se llama papilomatosis, ¿sí? Y fíjense el infiltrado inflamatorio que se produce acá y cómo empiezan a migrar las células inflamatorias, sobre todo que los neutrófilos que hacen parte de sus miembros, ¿sí? Y como la epidermis está estimulada, replica rápidamente el queratinocito y me produce la hiperkeratosis. Bueno, acá también para comparar piel normal y piel con psoriasis. Otro esquemita para que vean cómo prolifera los queratinocitos y producen psoriasis. Bueno, acá también otro esquemita para que ustedes vean. Fíjense acá para que vean cómo van migrando las células inflamatorias, ¿sí? Acá es lo que se llama los microabscesos de Munro, se apelotonan los neutrófilos acá en el estrato córneo y eso como que es indicativo de psoriasis. Ojo, hay muchas enfermedades inflamatorias que tienen este patrón, se dice patrón psoriasiforme, pero no es una psoriasis. Por eso tiene que encajar que la presentación, las lesiones donde están localizadas anatómicamente en el paciente y la microscopía. Por eso se debe estudiar muy bien antes de poner el título de psoriasis. Una variante de psoriasis, ¿cuál es? La psoriasis pustulosa. Fíjense porque se acumulan tantos polimorfos nucleares, ¿sí?
tantos polimorfos nucleares que forman como una pústula. Por eso se le llama psoriasis pustulosa, ¿sí? Miren acá un caso extremo de psoriasis, miren donde el paciente tiene una psoriasis que comprometió ambos pies, fíjense, todo descamado con hiperkeratosis, ¿sí? Acá tenemos un caso de psoriasis donde afecta más que nada la placa unguial, fíjense, ¿sí? Y fíjense acá que hay un colorido rojizo de la piel y forma la eritroderma. Psoriasis de localización rara, fíjense, de por debajo del pliegue mamario, ¿sí? Y acá los cambios que puede hacer en la placa unguial. En la placa unguial la psoriasis puede hacer, como altera y distorsiona la matriz unguial, hace que se sintetice de forma alterada la queratina de la placa unguial, que es una queratina más densa, compacta, y se forman como estas perforaciones, como estos hoyos o depresiones de manera difusa, ¿sí? Otra localización muy característica de la psoriasis, ¿cuál es? En el cuero cabelludo. Esto es característico que descama. Ojo, no confundir la psoriasis con qué, con la caspa, ¿sí? Acuérdense que son cosas distintas. Pues si el paciente tiene caspa, se lava y se soluciona fácilmente. En cambio, una psoriasis no. Generalmente los pacientes tienen estas crisis de psoriasis en procesos de estrés, principalmente. No están sometidos a procesos de estrés. Fíjense acá una psoriasis donde ya tenemos que una eritrodermia. Fíjense cómo está toda la piel de colorido rojizo. Otro ejemplo de una psoriasis muy extrema, ¿sí? Casos exagerados, ¿no? Otro tipo de psoriasis, ¿sí? Con destrucción de la placa unguial. Bien. Ahora pasamos a otra enfermedad inflamatoria que se llama el líquen simple crónico. Líquen simple crónico también es una enfermedad inflamatoria en el que se compromete principalmente las superficies flexoras y extensoras de la piel. Y se puede afectar también la mucosa de la cavidad oral, ¿sí? Ya acá afecta la superficie flexora extensora y también la cavidad oral, ¿sí? Pero más raro afecta a las uñas, ¿sí? Generando onicodistrofia, es mucho más raro. En cambio, la psoriasis es más frecuente, claro. ¿Cómo es el líquen? Comienza también, fíjense, con máculas o manchas rosadas, que rápidamente van a evolucionar a pápulas, pero violáceas. A veces pueden formar placas, ¿sí? Fíjense que siempre tenemos esta evolución, porque el proceso inflamatorio empieza a actuar en la piel y empieza siendo algo plano, macular, y después va a evolucionar a lo otro. También tenemos un mecanismo inflamatorio y acá los cambios que va a producir en la piel son los siguientes. En la epidermis va a tener un aumento de espesor o ascantosis, pero va a ser leve. Hay edema intercelular que se llama esponjiosis y vamos a ver cuerpos apoptóticos, que son queratinocitos que se mueren, que se suicidan, que sufren apoptosis. Y en la dermis, ¿sí? En la unión dermoepidérmica, vemos un infiltrado inflamatorio, un intenso infiltrado inflamatorio en banda de linfomonocitos mononucleares. Fíjense, esta es una lesión característica del líquen, ¿ven? Fíjense, en la superficie extensora. Estas también lesiones características del líquen, ¿sí? Es distinta a las psoriasis, son como más planas, ¿sí? Pero son maculares más planas. Y fíjense cómo se ve en el líquen. Acá no tiene tanto aumento del espesor, pero miren el infiltrado inflamatorio, está todo el infiltrado inflamatorio acá, ¿sí? Todo el infiltrado inflamatorio. Otro tipo de líquen, fíjense cómo está. Y esto es una imagen característica ya de qué, del líquen. ¿Por qué? Miren todo esto. Epidermis, acá está la dermis, y fíjense en la unión dermoepidérmica que tenemos acá. El intenso infiltrado inflamatorio mononuclear. ¿Sí? Realmente es un infiltrado mononuclear linfocitario, ¿sí? Y acá que me va a generar en la epidermis algunos cuerpos de apoptosis, que se llaman cuerpos de SIBA, ¿sí? Estas son enfermedades inflamatorias de larga evolución también. ¿Sí? Acá tenemos otra localización. Bien. Bueno, estos virus ya vimos, virus del papiloma humano, se acuerdan que las lesiones que nos interesaba era la verruga, ¿sí? En cuello uterino, bueno, recordar los poirocitos que me puede llevar un carcinoma epidermoide, pero a usted lo que nos interesa es la formación de la verruga. La verruga es una lesión benigna, ¿sí? Sobre todo la verruga plantar, lo que nos interesa es que tiene una base suministrada muy vascularizada, ¿sí? Por eso cuando usted estirpe una verruga, ¿qué va a pasar? Va a sangrar, ¿sí? También hay que analizar si el paciente está tomando antiagregantes, anticoagulantes y todos los otros elementos. Fíjense en este paciente múltiples. Y acá para separar, fíjense lo que puede ser una mancha de nacimiento, que es un neu congénito, un lunar, que también es un neu melanocítico, el papiloma, que es la verruga que estamos hablando, y el melanoma, que es un cáncer maligno del melanocito.
resección debe ser bien abajo. Por eso es como que en cierto modo debe sangrar. Debe sangrar para que la resección sea buena. ¿Tá? Fíjense acá cómo proliferaron los queratinocitos de conformación papilar y con mucha hiperqueratosis. Bueno, el melanocito, repasamos lo que vimos recién, el melanocito, ¿sí? Y que lo que me interesa acá es el nebus melanocítico. Tengan en cuenta que el nebus melanocítico es una lesión melanocítica benigna, ¿sí? No es maligna como el melanoma, ¿sí? Es una lesión benigna, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que el nebus melanocítico es una lesión benigna. Proliferan los melanocitos, pero no van a dar metástasis, es algo benigno, ¿sí? Se los llama células némicas. Ahora, los nebus melanocíticos, ¿cómo se clasifican? Se clasifican en nebus de la unión dermoepidérmica, en el nebus intradérmico y en el nebus compuesto. Nebus de la unión dermoepidérmica, ¿qué significa? Que en el límite de unión a nivel de la membrana basal van a proliferar los melanocitos, ¿sí? Por eso es de la unión dermoepidérmica. Y el nebus intradérmico significa que son melanocitos que migraron de la epidermis hacia la dermis y proliferan. Cuando yo tengo un nebus compuesto, significa que yo tengo un nebus con estos dos elementos, con el componente de la unión y con el intradérmico. Fíjense acá los ejemplos en el gráfico. Nebus de la unión, fíjense, y acá en la unión dermoepidérmica a nivel de la membrana basal se forman estas tecas que se llaman de melanocitos. Esto es el nebus de la unión. Acá tenemos otro ejemplo, tenemos la epidermis y la dermis, y acá proliferaron los melanocitos, pero ¿dónde? En la dermis, por eso se llama nebus intradérmico o dérmico. Ahora, si yo tengo en un paciente un nebus compuesto dérmico con el nebus de la unión, los dos forman el compuesto, nebus compuesto, que es este, componente de la unión y el intradérmico. Lo que hay que tener en cuenta de que lo que a mí me puede llevar a un cáncer o es más sospechoso de que se malignice de forma gradual, ¿no es cierto? Que me genere un nebus con displasia, un nebus intraepitelial y después invasor, es el componente de la unión. El componente de la unión es lo más importante, ¿sí? Porque acá me puede ser el origen de un melanoma. Entonces, siempre el componente de la unión es el más importante que se debe estudiar. Entonces yo cuando tengo acá un nebus intradérmico, fíjense, esto porque lo saqué yo de internet, un nebus intradérmico, veo acá yo una lesión, acá se observa una lesión tumoral, redondeada, de superficie regular, pero fíjense lo que llama la atención, ¿qué es lo que llama la atención en esta lesión? Fíjense esto, ¿qué es ahí? Un folículo piloso, ¿ven? Tengan en cuenta que cuando ustedes tengan un nebus melanocítico, pero que tiene pelo, es benigno, ¿sí? Cuando tiene pelo, es benigno. Porque si esto fuera un melanoma, ¿qué puede pasar? El melanoma no va a dejar que crezca el folículo piloso, lo va a destruir, porque es altamente agresivo. Obviamente que esto yo lo tengo que extirpar, seguramente tiene acá el componente intradérmico, que es esto, seguramente tiene esto intradérmico, pero yo tengo que estudiar si no hay foquitos que tenga esto también de la unión. ¿Por qué? Porque ahí puede tener foquitos de atipia, de displasia. Y por más que yo ya lo haya sacado a este y a este, yo no sé si acá el paciente me va a hacer con componente de unión, porque ya tiene predisposición a hacer los nebus melanocíticos, ¿sí? Entonces, todos los lunares o nebus melanocíticos se deben estudiar. Fíjense, acá también, acá tenemos uno, acá tenemos otro. Yo no sé cuál es el componente que puede tener la profundidad, ¿sí? Fíjense, hay de varias formas. Acá tenemos una foto en una microscopía, ya coloreo con una toxilina eosina. Fíjense la forma, esa forma como multilobular en superficie, está recubierto por la epidermis. ¿Ven? Tiene la epidermis. ¿Y dónde está la proliferación de los melanocitos? En la dermis. Miren, acá está la dermis. Eso es la dermis, y acá están proliferando los melanocitos, pero benignos. Estos son melanocitos benignos, forman hilitos y cordones a la profundidad. Y ustedes fíjense que estos melanocitos benignos que proliferan rodean la estructura de pelo sebácea, porque estas son glándulas sudoríparas. No las destruye. Por eso van a ver que el nebus intradérmico no genera destrucción del folículo, la estructura pilosebácea. Entonces uno sabe que es benigno. Miren acá, glándula sebácea, ¿sí? Glándula sebácea, no la está destruyendo. Si acá hubiera un melanoma, destruye todo. El melanoma es muy destructivo. Acá tenemos otro tipo de nebus intradérmico. Fíjense, acá tenemos la epidermis, epidermis, epidermis.
Y acá están las células dérmicas a nivel de la dermis, ¿sí? Perdón, las células melanocíticas a nivel de la dermis. Pero ¿qué características tienen? Que forman estos como niditos, pero miedo de que sea un melanoma, pero esto es algo benigno, es un nevus intradérmico pigmentado. Ahí tenemos otro tipo de lesión melanocítica, obviamente que esta lesión melanocítica es sospechosa, ¿por qué? Porque fíjense cómo es bordes irregulares, ¿sí? Pues es un poco heterogénea, entonces yo necesito biopsiarla o extirparla, ¿sí? Analizarla bien. Lo normal, ¿cómo se debería estudiar? Bueno, también hay que analizar acá la velocidad de crecimiento de la lesión, así crece rápidamente. ¿Qué sería lo lógico en esto? Hacer una impronta citológica o hacer acá del centro una biopsia. Hacer una biopsia. ¿Por qué? Porque si yo hago una biopsia y esto es un melanoma, esto lo tiene que manejar un médico o un cirujano oncológico especializado en piel. ¿Por qué? Porque tiene que sacar un amplio margen quirúrgico, ¿sí? Amplio margen quirúrgico porque yo puedo ver que acá llega hasta acá la célula tumoral, pero en la profundidad puede llegar mucho más allá. Entonces sacan amplio margen quirúrgico, pero a la vez ellos acá inyectan un colorante o un tecnesio 99, que es un isótopo de marcador radiactivo, ¿para qué? Para buscar los ganglios linfáticos. Sacan el ganglio linfático y nosotros lo estudiamos para ver si tiene metástasis. Si tiene metástasis en el ganglio linfático, primero tengo que ver si es un melanoma esto. Después tengo que ver si hay metástasis en el ganglio, porque se hace vaciamiento de los ganglios linfáticos regionales, porque da mucha metástasis. Profe, Sí. ese colorante, ¿lo puedes repetir para qué? El colorante es para que encontrar el ganglio linfático. Vos le pones un colorante que es azul de toluidina, viaja por la linfa, te colorea el ganglio, entonces sacas el primer ganglio coloreado de azul. O le inyectas, lo que más se usa ahora también es le inyectas tecnesio 99, que es un isótopo radioactivo. Entonces viaja el tecnesio 99 por acá, por la linfa, y vos después con un contador de radioactividad empezás a buscar esos que son ruiditos, como se usa en Chernobyl, ¿viste? Para encontrar el ganglio que marque más. El ganglio que te marque más es el que captó más tecnesio. Ese es el primer ganglio y el centinela. Lo estirpas, te lo dan y ahí lo estudias para ver si tiene metástasis, ¿sí? Porque si vos tenés un melanoma, tenés que hacer vaciamiento axilar de la zona que drena esto, ¿sí? Porque es altamente agresivo el melanoma. Bueno, acá para que vean, vemos un componente de la unión, fíjense. Esta es la unión dermoepidérmica, y fíjense ahí la proliferación de las tecas melanocíticas, ¿sí? Que tienen atipia, pigmento pardo oscuro, y acá tenemos componente intradérmico, ¿sí? Acá también una lesión, fíjense a nivel de la planta del pie, que tenemos que estudiar, otra lesión por debajo de no es por debajo de la placa periungual, al costado de la placa periungual, una lesión muy pardo oscura que se debe estudiar posiblemente en el ano. Y acá fíjense también como prolifera, ¿sí? Como invade, ¿sí? Con mucho colorido pardo oscuro, ya completamente con marcada atipia, ¿sí? Incluso células melanocíticas malignas que están dispersas se le pide. ¿eh? Bueno, los nevos atípicos, ¿qué es? El nevus atípico nosotros lo tenemos que analizar porque puede ser el estadio de transición hacia un melanoma, cuando tienen asimetría, cuando crecen rápidamente, cuando tienen como en el centro una curación y en el margen son más oscuros, eso nos puede orientar que son nevus atípicos, ¿sí? Fíjense, nevus de la unión dermoepidérmica, fíjense acá clínicamente son heterogéneos, asimétricos. Miren acá parece normal esta parte de la piel y todo como creció por fuera, ¿sí? Y acá este nevus de la unión con atipia todavía no es un melanoma, esto no es un melanoma, pero si yo lo dejo en el paciente, esto va a evolucionar a un melanoma. Esta es la unión dermoepidérmica y estas son las tecas que se forman con atipia, ¿sí? Entonces yo tengo que tener cuidado con eso, de que esto no me evolucione a un melanoma invasor, ¿sí? Miren acá nevus de la unión lo mismo, ¿sí? Fíjense, nevus de la unión, pero también nevus intradérmicos. Bueno, ya hablamos lo de melanoma, es lo mismo que les dije antes, ¿sí? Las características. ¿Sí? Fíjense ahí para comparar un lunar o nevus melanocítico con melanoma. La palabra correcta sería nevus melanocítico, no lunar, ¿sí?
Esto también yo se los voy a reenviar para que lo tengan porque acá se compara muy bien. Si uno lo ve clínicamente se nota la diferencia. Miren, asimetría, asimétrico, simétrico, bordes irregulares, regulares, color heterogéneo, acá más oscuro, acá más claro y acá homogéneo. Diámetro, ¿sí? Diámetro mayor, diámetro más chico, pero más que nada en el diámetro yo tengo que analizar qué velocidad de crecimiento. Para analizar esto, que es fundamental la velocidad de crecimiento, sacar fotos. Saco una foto hoy y saco una foto a los 15 días, a los 30 días. Entonces yo voy analizando eso, lo voy midiendo en milímetros. ¿Sí? Entonces, si va creciendo, va creciendo, va creciendo rápidamente, yo estoy sospechando que sea un melanoma. ¿Sí? Acá, bueno, fotos como les mostré anteriormente, ¿sí? Los mismos, el nivel de invasión claro, ¿sí? Ahí para que vean con la inmunoquímica, los mismos melanomas que vimos antes, la pieza quirúrgica les mostré y la misma, ¿sí? Y lo mismo, acá es importante la clínica, la epidemiología y lo definitivo lo de la anatomía patológica. Yo les diré que con respecto al cáncer de piel, lo que uno sí debe ser estricto y hacer de más que de menos es con el melanoma, ¿sí? Yo con respecto al melanoma, cuando tengo una lesión melanocítica, a pesar de que sea un nevus melanocítico, si yo veo componentes de la unión, pido nuevos cortes, que se van cortando más vidrios del taco para ver y ver. Si veo que hay melanoma in situ, sigo haciendo cortes para ver si no hay microinvasión. Y si veo microinvasión, sigo haciendo cortes para ver si ya no veo una invasión franca. ¿Por qué? Porque es tremendamente agresivo el melanoma. Yo les diría que uno de los cánceres más agresivos que existe en un ser humano. Y pasa desapercibido porque las lesiones pueden ser muy pequeñitas, muy chiquitas, ¿sí? Muy mínimas, muy mínimas. Entonces, el paciente no presta atención. Fíjense un paciente que tenga una lesión así en la planta del pie y madre, no se da cuenta que tiene eso. Y esto ya le está disparando las metástasis, ¿sí? Entonces yo le diría que con el melanoma de pie, con el melanoma en general y al melanoma subungual, mejor alertar de más que de menos, ¿sí? Es una cosa muy importante, porque si no, es altamente agresivo, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Profe, le hago una consulta. Si nosotros desbridamos la uña sin querer, lastimamos el melanoma, ¿qué pasa? Bueno, pero vos si ves una lesión sospechosa de melanoma, no la vas a intervenir. ¿Entendés? Suponete que vos ves una lesión en la placa unguial, ¿no? Vas a ver Sí, una lesión pardo oscura en la placa unguial. ¿Qué haces con ese paciente? ¿Qué le preguntas al paciente? ¿Qué le preguntas? Creo que sería Hay un que, dermatólogo. hay que ¿Cómo? hacer un Hay diagnóstico que derivarlo, diferencial. profe, a un especialista dermatólogo. No, pero a ver, Hay primero que vos, hacer un diagnóstico, profe, un diagnóstico diferencial. exacto, una anamnesis. ¿Qué le preguntas? A ver, Claro. Le podés preguntar, por ejemplo, si se ha golpeado. perfecto. ¿Qué Sí, por traumatismo? ejemplo, el paciente te dice, sí, ayer corrí, no sé, 30 kilómetros. Sí, Ah, bueno, puede ser por lo que has corrido, el golpe, vamos a esperar unos 4 o 5 días a ver si esa lesión, o sea, la absorbe. se va el color. Sí, bien. ¿Qué más le preguntarías eh, al traumatismo? ¿Cuánto hace que la tiene? ¿Cuánto azúcar la tiene? sí, Perfecto. El claro. traumatismo. Valorar el traumatismo, si se le cayó algo encima o no del pie, si se o corrió o se usa calzados apretados, o si se tropezó. ¿Qué más le preguntaría de la anamnesis? Además del traumatismo, del tiempo de evolución, ¿qué otra cosa le preguntarías al paciente? Si tiene alguna patología de base también. ¿Cómo ser? Eh, qué sé yo, como ser... ¿Algún antecedente familiar? claro, algún Si antecedente. tiene algún problema vascular, profe, o si toma algún medicamento para la presión y que sea algo que le licúe la sangre. Por ahí va. Bien, pero ¿qué medicamento te puede facilitar un hematoma? Porque tienen cistina. ¿Algún vasodilatador? No sé. Anticoagulantes y antiagregantes. Exacto. Pacientes que abusan tomando aspirina y anticoagulantes, te toma clopidogrel más la aspirina que se manda a él, más adelante, ¿qué pasa? Tiene un golpe y hace un hematoma tremendo. Con frotar a veces la piel ya hacen hematoma los viejitos, ¿sí? Entonces eso hay que preguntar. ¿Y qué otra cosa les falta preguntar? A ver.
Profe, de Sí, que si cambió lo de color. tiene, si tiene hace mucho ese No, ya está, hematoma, ya lo dijeron, pero otra patología que puede tener. si tiene dolor. Profe. Diabetes. Es diabetes. ¿Por qué? Porque si el paciente es un diabético extremo, que tiene la polineuropatía diabética, entonces se puede haber golpeado, pero él no siente. Entonces, como siente, usted le preguntan, ¿se golpeó? No, no me golpeé. ¿Entienden? El paciente es diabético. Si el paciente es diabético, es hipertenso. Entonces, el paciente diabético tiene la polineuropatía. O sea que el paciente no siente si se golpeó. Punto uno. Como el paciente es hipertenso y diabético, ¿qué va a tener? Hipertensión, insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué le vas a dar? Porque tiene placas de aterómito, esas cosas que le da antiagregante, anticoagulante. ¿Sí? Entonces, ven que se hace el combo de eso. Y ellos pueden tener, no sienten el traumatismo, están antiagregados, anticoagulados, pero ustedes sabiendo, usted es diabético, usted es hipertenso, usted tiene insuficiencia cardíaca, pero no solo preguntar, sino ustedes evaluar viendo Pero si tiene edema o no en los pies, si tiene sensibilidad conservada o no, ¿sí? también, o sea, la isquemia, que no, por la circulación de la sangre, que no llega oxígeno. La isquemia no te va a influenciar en esto, no. La Bien. isquemia, ¿saben qué te va a influenciar? En gangrena, en infecciones, en úlceras que lo curan, ¿sí? Ahí sí, la isquemia te puede influenciar para un carcinoma epidermoide, cuando vos tenés un margen de úlcera que no cura, pero para el melanoma no, ¿no? Oye, hay una cosa, el melanoma es como que tiene mucha predisposición genética de la persona, ¿sí? Por eso les dije, el melanoma se da más que nada en personas de cutis blanco, de piel blanca. Ya genéticamente una persona es raza blanca y genéticamente una persona es raza negra, ¿sí? ¿Me entienden? Y con respecto a lo de las razas, muchas veces hay una cosa que uno por ahí está mal traducido en los libros, mal explicado. Las tres razas básicas, ¿cuáles son? La raza blanca, la raza negra y con la otra. Amarilla. Amarilla. ¿Por qué hay que tener cuidado cuando uno, no está mal decir raza blanca, raza negra, raza amarilla? Esas son las razas tres puras. Nosotros somos mezcla, somos mestizos, somos una mezcla de todo eso. Pero ¿por qué hay que tener cuidado? Porque muchas veces ustedes escucharon cuando dicen raza asiática. ¿Qué significa la raza asiática? Cuando dicen raza asiática. Las personas que tienen piel amarilla son los asiáticos. Piel amarilla, como ser los chinos. Los chinos, los japoneses, los ingleses. Está bien, pero los rusos viven en Asia. También. Bueno, pero ellos tienen piel. La India está en Asia. Claro, el tema es ese, que muchas veces uno, por no que quiere decir topografía, y está diciendo un continente, dice un continente, no, pero las razas son tres, raza blanca, raza negra, raza amarilla. Y eso es genéticamente tan distinto. Por eso van a ver que la raza negra tiene predisposición a una enfermedad, la raza amarilla tiene predisposición a otra enfermedad, la raza blanca a otra enfermedad. Ellos son raza pura, entonces es más fácil encajarlos genéticamente en sus enfermedades. Nosotros somos una mezcla de raza, entonces tenemos un combo genético y nos cuesta más saber qué enfermedad vamos o no vamos a tener. ¿Se entiende? Pues yo se lo digo porque muchas veces yo he visto en los congresos raza asiática, pero Asia está formado no solo por la raza amarilla y raza blanca. O sea, un ruso es totalmente distinto a un indio, a un hindú y a un chino. ¿O no? Y los tres están en Asia. ¿Me entienden? Es como que no encaja, ¿sí? Por eso ustedes digan raza blanca, raza negra, raza amarilla, es la forma más fácil de entenderlo, porque si no como que se distorsiona todo. Pero cada raza tiene sus patologías, y cada raza tiene su patología preponderante, ¿sí? Entonces, por eso nosotros en nuestro país, que somos la mayor parte mestizos o mezclas, bueno, tenemos el combo de genes, digamos, y el combo de enfermedades, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. el melanoma, ¿hace relieve enseguida? Por más ¿Hace pequeño cómo? que sea. ¿Hace qué? ¿Hace relieve enseguida? No, a veces Relieve. no. Vos sabés, hay melanomas que crecen hacia la profundidad y quedan cubiertos por epidermis. ¿Viste que te mostré el fuso celular que estaba cubierto por epidermis normal arriba? Hay melanomas que se meten en profundidad. Es más, el melanoma es uno de los pocos tumores que el tumor primario sufre la muerte espontánea de las células tumorales.
pero ya envió metástasis. Entonces vos cuando querés buscar el tumor primero en la piel ya no lo encontrás, pero ya te tiene metástasis a hígado, a pulmón, a cerebro, ¿sí? Por eso que el melanoma es tan complejo y por eso se lo estudió tanto y hay tantas terapias y tantas formas de diagnosticarlo rápido, ¿sí? ¿Me entiendes? Ese es el carril. Por eso es que Claro, van a ver porque digo que a veces podía parecer una mancha, por lo que mostró recién. no, pero el melanoma te puede hacer una mancha. El melanoma se puede presentar como una mácula, se puede presentar como una lesión nodular vegetante, ¿sí? Como un tumor sólido, de muchas formas se puede presentar, como algo puramente infiltrante, hasta se puede ulcerar. Se puede tener distintas formas. Puede tener mucho pigmento pardo o puede no tener pigmento y ser melánico, ¿sí? Tenés mucha variabilidad en eso, en la presentación. Lo que sí te va a llamar la atención es la velocidad de crecimiento que tiene. Crece rápidamente. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, estoy confundida. ¿El melanoma o el tumor es la que perfora la placa unguial? Sí. ¿Cuál sería? Sí, Porque estoy confundida. la destruye. Vos tenés en cuenta que la placa unguial se forma, 2/3 de la placa unguial se forman, los 2/3 superiores se forman de la matriz unguial, que está en el borde, la lúnula. Y el tercio inferior de la placa unguial se dice que se forma ese lecho unguial con una margen terminal. Si vos tenés un melanoma ahí que está creciendo, te borró todas las células terminales, las destruyó. Por eso que ya no hay placa unguial, ya no existe la placa unguial. La borró directamente. ¿Sí? Bien, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo, profe, pero esto tiene que ver con el examen. Sí. ¿Cuándo nos Bueno, tengo que hablar, hoy venía a hablar con Juan y tengo que ver la forma, conocer la cantidad de alumnos, analizar eso. Y bueno, y veremos cómo hacerlo, si lo hacemos por plataforma o lo hacemos así de forma oral. ¿Sí? Va a depender de eso. ¿Sí? Hay un problema que yo tengo muchas veces, que el problema que se da es el siguiente, que no estudian en dermatología y en anatomía patológica son las mismas. Muchos de los mismos temas, solo que los profundizamos más. Entonces por ahí uno no es exigente en dermatología, pasan y queda como que van a estudiar para patología y no estudian, ¿me entiendes? Entonces estamos haciendo ese ciclo y que nunca se aprende. Entonces por ahí eso es, uno no sabe cómo hacerlo al examen, porque uno tiene que se puede evaluar. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Me cayó en internet en el momento que estaba diciendo. ¿Cuándo nos estaría avisando? ¿Cómo? ¿Cuándo nos estaría avisando? Miren, ustedes hacen un examen oral o múltiple choice tienen que estudiar lo mismo. O sea, Sí, pero para tener, o sea, yo ya entiendo eso, ya sabemos, pero por ahí para el lunes que viene el examen. Pero ¿Cómo? no importa, para el lunes que viene el examen. Bien, gracias. Pero yo les voy a decir una cosa, sea oral, sea múltiple choice, sea desarrollo, uno tiene que estudiar lo mismo. ¿Me entienden? Es lo mismo. Es como que uno tiene que estudiar. Los temas son claros, los temas son están precisos, o sea, uno pregunta de PowerPoint, no pregunta de un texto, pues si vamos con un texto, yo para tomarles un texto debería de haber dado una clase presencial. Yo no estoy de acuerdo de la clase virtual, no sirve la clase virtual, ¿sí? Es una cosa que no sirve. Porque otra cosa es que yo tengo una pizarra que pueda explicar, dibujar, ¿sí? Es otra cosa, ¿sí? No sirve lo virtual. Pero bueno, están acostumbrados en seguir virtual, bueno, no entiendo por ahí eso. Que podemos hacer dos cosas, una parte presencial para el que puede y otra parte virtual para el que no puede venir, también. El tema es ese. Bueno. Claro, lo que pasa es que hasta yo propuse hacer una clase presencial una vez al mes, con clases integradoras, ¿sí? Pero siempre como que hay una negativa. Bueno, pero veamos cómo se evoluciona, porque uno quiere que esto mejore, o sea, yo lo quiero defender mejorar para abajo, ¿sí? Entonces, qué bueno, profe. Lástima que no pudimos. Claro, bueno, pero otras materias están dando todo presencial. Muchas cosas no se pudo dar este año. Y del primer cuatrimestre también. Claro, no se pudieron dar presencial. Sí, pero está, la opción está. Ya es fácil. Si vos tenés un docente que te dice, yo voy al aula y doy clase,
yo creo que está la mayor parte. Yo sé que la mayor parte de los docentes les gusta dar de forma virtual. A mí no me gusta la forma virtual. A mí me gusta la forma presencial. Porque yo llevo el cañón, el pizarrón, se dibuja, e inclusive se obliga a tomar apuntes. Uno hace un dictado, es muy fácil que la persona te escriba. Pero yo te puedo estar dictando, diciéndote cosas ahora, pero yo no veo quién escribe, quién no escribe. En cambio, el que está escribiendo un poquito lento, yo hablo más lento, entonces le doy tiempo a esa persona. ¿Sí? Bueno, son cosas que se van cambiando y bueno, no sé si el día de mañana lo volverán a integrar, ¿no? Profe, somos aproximadamente 40 nosotros. Ajá. Bien. Bueno, por eso ya voy a ver, yo tengo que conectarme con Juan y ver la forma de esto. Yo lo que les voy a pedir una cosa, que cuando si se hace un examen oral, un examen con plataforma, multiple choice, lo que sea, estudien. Yo les voy a decir una cosa, yo me doy cuenta cuando no estudian. ¿Sí? Yo me doy cuenta cuando copian. Yo me doy cuenta que se juntan y hacen el examen de grupo. ¿Sí? A ver, yo soy docente de medicina hace muchos años. Yo soy docente de grado y de posgrado. Mis alumnos son médicos ya, son médicos residentes. Entonces yo sé cuando no saben o cuando están copiando o cuando un médico residente no se formó en la carrera y tiene esos déficits. Entonces imagínense, yo los conozco si ustedes están copiando, están mirando el costado y de ahí uno está dictando. Uno sabe eso. Cuando una persona estudia con ciencia y estudia bien y sabe los conceptos, los fundamentos y los razones, le queda paciente. ¿Tá? Entonces, por eso les digo, ¿por qué estudian a conciencia? Porque a lo mejor pasan este examen así nomás, pero después en patología se van a dar cuenta. ¿Sí? Entonces, estudien a conciencia. ¿Sí? El tema es estudiar para razonar, estudiando razonando. ¿Sí? Ustedes agarren lo siguiente. Un ejemplo para estudiar sería lo siguiente. Agarren la diapositiva que dice capas de la piel, epidermis, dermis, hipodermis, y digan, a ver, enfermedades infecciosas, ¿qué estudio? Bacterias, entra una bacteria por acá, ¿a dónde va? ¿Qué me puede hacer una bacteria piógena? Una foliculitis, después que me hace un forúnculo, un absceso, punto 1. Si me entra, supongamos, llega la lepra me vino por vía respiratoria y después sanguínea la lepra, me trae. ¿Dónde va la lepra? ¿Y dónde va? A los anexos. ¿Cuántos tipos de lepra tengo? Tuberculosis y lepromatosis. Entonces van con esa experiencia recordando. A ver, cáncer de piel, ¿qué analizo? La epidermis que tiene queratinocito. ¿Qué cáncer da queratinocito? Carcinoma celular, carcinoma epidermoide, y el melanocito me da el melanoma, pero a la vez tengo lesiones benignas de la epidermis, que son la verruga vulvar por el virus del papiloma humano, que es el queratinocito que prolifera, y los nuevos melanocitos, ¿sí? Después, hablando de cáncer, que bueno, de enfermedades inflamatorias, la psoriasis, entonces ven como ustedes con eso van integrando, no estudiar de memoria como algo estancado. Pongan la imagen de la piel y digan, ¿qué me acuerdo de enfermedad inflamatoria? ¿Qué me acuerdo de enfermedad infecciosa? ¿Cuáles son? Cuando hablamos de enfermedad infecciosa, obviamente, ¿qué agente es? ¿Es una bacteria o es un virus? Que tienen que, si no se acuerdan, repasar cómo se clasifican los microorganismos. Ustedes si estudian de forma racional, es más fácil. Si ustedes estudian de memoria, es mucho más difícil. ¿Sí? Pero para todo. ¿Tá? Me ha pasado en comisiones de años anteriores que no sabían lo que era un virus. Ahora, una persona que yo en un examen le pregunto qué es un virus y no me responde, me dice no sé, ¿la puedo probar habiendo tenido semejante experiencia con el COVID? Me parece que no. Si alguien no sabe lo que es un virus, lo puede probar. O que no sabe lo que es una bacteria. ¿Entiendes? Porque ya tuvieron ustedes microbiología. ¿Sí? O una persona que no sepa histología de la piel. Para mí una persona me dice, no sé histología de la piel, listo. La materia es dermatología, no seguimos más. No seguimos más. Entonces, estudiar a conciencia, ¿está? De forma racional. Cuando yo les di anatomía normal, ¿qué les expliqué al principio de anatomía normal? ¿Para qué sirve la anatomía normal? ¿Sí? ¿Te acuerdan? Para analizar tumores, para analizar imágenes, por algo se estudia, no es por caprichitos que uno tiene de poner. Si yo quisiera, acá les puedo poner 50 temas más de dermatología, porque es tremendo el tema que hay. Pero yo estoy poniendo lo que les va a servir. Lo que ustedes tienen que saber muy bien es la patología inflamatoria, la patología vascular,
diabetes, hipertensión, hay que saberlo, porque es lo que más le va a afectar. Bueno, a ver usted, patología vascular, arterial y patología venosa, ¿sí? Y después los cánceres, sobre todo melanoma. Melanoma como que tienen que saber, ¿sí? Lo mismo que dentro de lo infeccioso que tienen que saber, infecciones purulentas, por bacterias purulentas, por complicaciones que pueden llegar a tener, y qué otra cosa, qué otro elemento infeccioso deben saber muy bien ustedes, ¿no? ¿Qué otro microorganismo deben saberlo muy bien? Las micosis. Me ha pasado personas que yo le pregunto, ¿micosis de piel? No sé. No, ¿cómo no saber eso? Es lo básico, ¿sí? Entonces siempre vayan estudiando de esa forma racional y de lo más frecuente a lo menos, ¿sí? Ya sea el examen oral, escrito, como plataforma, lo que sea, es lo mismo, uno tiene que estudiar, ¿sí? Y uno va razonando, ¿sí? Profe. Sí. Sí, ¿qué me pregunta? No se te escucha, Celeste. Estaba en el micrófono. Sí, pasa que se me tildó. Una preguntita. En el análisis de la psoriasis, estaba tomando nota. Se Sí. necesita la microscopía. ¿Y qué más? Había dicho 2 puntos más. Mira, cuando vos tenés una psoriasis, ¿sí? El paciente va con el dermatólogo. El dermatólogo hace un análisis clínico del paciente, la epidemiología clínica, analiza, saca fotos de las imágenes, selecciona qué muestra toma. No solo toma el centro de la lesión, sino la periferia. ¿Qué hace el patólogo? Hace un informe, pero el que le pone el tilde de psoriasis es el dermatólogo. Voy a hacer la descripción vinculable a psoriasis, pero porque él me puede mandar una piel que no corresponde al territorio de psoriasis, y esas son las que se llaman dermatitis psoriasiforme. O sea que el paciente tiene una inflamación en la piel que es tan intensa que está simulando una psoriasis. Por eso en ese caso el que le pone el diagnóstico es el dermatólogo, el diagnóstico final. ¿Y por qué va a hacer el tratamiento a ese paciente? Y le va a hacer el seguimiento al paciente. ¿Está? Y yo no te puedo poner diagnóstico definitivo. Otro ejemplo, tuberculosis pulmonar. El patólogo no puede poner diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Te puede hacer una descripción que el pulmón tiene lesiones, granuloma, con calcificación, células gigantes, blancas, toda esa descripción, y yo te lo vinculo a posible, y colorear con 100.000 y lo vinculo a tuberculosis. Lo vinculo. ¿Por qué? ¿Quién le va a poner el diagnóstico? El infectólogo, porque va a tener el resultado del cultivo de micobacterias tuberculosas. ¿Está? El cultivo de micobacterias es el que da el definitivo, ¿sí? En ciertas cosas sí, patología pone el diagnóstico final, principalmente los cánceres, porque tiene elemento químico. Entonces te marca el elemento química o pide la secuenciación genética de una célula tumoral para ver qué mutaciones, y ahí sí lo puedes poner, ¿sí? Entonces, hay patologías que la pone el diagnóstico el médico especializado con los estudios del patólogo, de imágenes y todas las otras cosas, y en otro le puede poner, ¿sí? Gracias, profe. Bien, ¿otra pregunta? Profe, ¿y qué tipo de estudios pide el infectólogo para que te diagnostiquen tuberculosis? ¿Cómo? ¿Qué tipo de estudios pide el infectólogo? El infectólogo primero, ¿sabe qué te va a hacer? Te va a analizar la clínica. Si vos tenés tos con expectoración con sangre, te va a hacer una te hace radiografía, tomografía y te hace una vaciloscopia. O sea que vos toses, expectoras, y en eso hay nomás coloreas. Hay micobacterias coloreadas con 100.000, otra parte de la muestra va a cultivo. En ese cultivo haces un cultivo especial para micobacterias, que se desarrollen las micobacterias. Se desarrollan las micobacterias, decir, bueno, acá hay micobacterias en tuberculosis, pero le haces también el antibiograma, ¿sí? Entonces, ahí, en el cultivo de la bacteria, ahí vos te das cuenta qué tipo de bacteria es. Yo como patólogo de 9, 4, 9, 7. Bien, ¿otra pregunta? 9, 7, 3. Cecilia, tiene el micrófono abierto. ¿De Simoni? ¿Alguna pregunta más? Profe,
Sí. Sí o sí, el cultivo para hacer, o sea, la psoriasis, sí o sí necesitan hacer el cultivo ¿Para qué, perdón? para la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria. Es una enfermedad Ah, inflamatoria, no tenés germen, entonces no podés hacer cultivo. bien. Biopsia. Sí. Bueno, pues, Siempre haces biopsia para enfermedad inflamatoria, siempre haces biopsia. Porque vos tenés que analizar si es una psoriasis o si es una dermatitis psoriasiforme o si es un líquen. Entonces pueden ser distintas cosas. ¿Sí? claro, porque por ejemplo mi papá lo vio o sea, el dermatólogo, pero bueno, le hizo hacer solamente los estudios de sangre nada más. Claro, pero No sé si, lo lógico es hacer completo. Tenés que hacer completo para estar seguro. ¿Sí? Porque muchos falsos positivos y falsos negativos. Después decir, ¿por qué no funciona? Y a lo mejor no es una psoriasis. Eso es muy común que pase. Que pase. Vos tenés que analizar todo para tener, inclusive vos tenés que tener un diagnóstico del patólogo para una psoriasis para muchos tratamientos, muchos medicamentos que te reconozca la mensual. Si vos tenés un ejemplo, un informe de patología que te diga que el paciente tiene cáncer de pulmón firmado por un patólogo, cáncer de mama firmado por un patólogo, la mutual no te acepta. No te acepta o la mutual no te habilita la cirugía. O antes de operar tenés que tener un informe de un patólogo que diga que tiene cáncer y qué tipo de cáncer. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más? Una pregunta, la psoriasis nada más puede, por ejemplo, en la piel y no en el cabello, o tendría que ser en el cabello y en la piel, o Se puede afectar, indiferente. puede afectar el cuero cabelludo, sí, la psoriasis sí. Sí, te afecta mucho el cuero cabelludo, sí, afecta muchísimo. Sin necesidad de afectar la piel. ¿Cómo? No lo entiendo. Sin necesidad de afectar la piel, o sea, nada más puede afectar, por ejemplo, el cuero cabelludo sin afectar la piel. Ah, vos decís localización solo en el cuero cabelludo y no la piel. Sí, correcto. Es raro, porque la psoriasis, mira, todas las psoriasis que he visto afecta al cuero cabelludo y te afecta a los codos y rodillas, ¿sí? Puede ser que te afecte un poquito más el cuero cabelludo, pero tenés que analizar bien si es una psoriasis, porque, mira, vos a lo mejor sí solo el cuero cabelludo hay que analizar que no sean hongos o sean los formadores de la caspa, ¿entendés? Y que estás teniendo otro tipo de patología y no es una psoriasis. Si vos tenés un ejemplo, vos te clavas con un shampoo en tu caspa y todas esas cosas y se solucionó, no es psoriasis, ¿sí? Es la caspa. Lo que pasa es que hay personas que la caspa les genera una reacción muy importante. Y hay muchos pacientes que te realizan, ¿sabes cuándo suelen tener eso? Cuando toman antibióticos de amplio espectro. Vos tomas un antibiótico de amplio espectro que mate todas las bacterias de la flora normal de la cabeza, de la piel y del cuero cabelludo, el hongo empieza a proliferar y le gana al bacteria. Entonces va a tener muchísima caspa y vas a tener una seborrea en el cuero cabelludo. Pero eso no es psoriasis, ¿sí? profe, ¿qué significa anisocitosis? Anisocitosis, Sí. citosis de citoplasma. Vos cuando tenés unas células tumorales, vos tenés oikilo y aniso. Oikilo es forma, oikilocitosis es distintas formas del citoplasma. Oikilocariosis, distintas formas del núcleo. Y después aniso significa tamaño. Anisocitosis, distinto tamaño de citoplasma, y anisocariosis, distinto tamaño del núcleo. Por eso ustedes van a ver que cuando uno ve un cáncer, hay células grandes, células pequeñas, otras más grandes, unos con núcleos mucho grandes, más grandes, más chiquititas, unas con núcleos bien oscuros, otros más claros y apolados. Esa es la variabilidad que se da. ¿Sí? Bien, Porque eso se lo pusieron acá en las observaciones, digamos, en los análisis de mi papá. Claro. Sí, que eso es para... Eso tienen todo el cáncer. Todos los cánceres tienen eso. ¿Sí? Anisocitosis, anifolquilocitosis, folquilocariosis, macronúcleos hipocromáticos. Lo que pasa es que vos vas a graduar. Todos los cánceres se gradúan. ¿En qué sentido? Que supone que vos hablas de cáncer de próstata. Está graduado. No es que todos los cánceres iguales son iguales. Vas a tener con núcleo chiquitito, con núcleo más grande o mucho más grande. O vas a tener que formar nuditos, blanduritas. ¿Sí? Eso está variable, eso se clasifica. Un informe de patología muchas veces te puede llevar 2 hojas a analizar la microscopía, porque se gradúa todo.
hasta se gradúa si invade vasos linfáticos, si invade vasos venosos, si invade los nervios, se analiza si hay linfocitos en el tumor para atacar la célula tumoral, se analiza la cantidad de mitosis, o sea, de replicación que hay, se analiza si hay muerte celular, o sea, la necrosis tumoral, si hay carcinoma in situ, o sea, no invasor, al lado del invasor, se analiza todas esas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitas eso? Porque de ahí da un perfil de pronóstico que analiza que el médico oncólogo, de ahí va a decidir, esto es un tumor de alto grado, le damos con un tratamiento importante y fuerte. Es un tumor de bajo grado, bueno, hacemos algo mucho más suave. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, profesor, quiero sacarme la duda con respecto a lo que es el lateroma, es cuando se tapa la arteria, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, se va formando esa placa fibra adiposa que va creciendo gradualmente y va tapando la arteria, ¿sí? Ah, bien, gracias, profesor. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿qué significa xerodermia? Con X. Xerodermia pigmentosa es una enfermedad, ¿sí? Donde ya está genéticamente alterada una enzima que se llama la endonucleasa. La endonucleasa es una enzima que corrige mutaciones del ADN. Vos en la piel tenés los queratinocitos que están recibiendo los rayos ultravioleta, entonces su ADN muta, pero esta enzima que está dentro la repara. Ahora hay personas que tienen mutación de esa enzima de la endonucleasa, o sea que no le funciona. Entonces hace mutaciones con rayos ultravioleta y ¿qué va a pasar? No se va a reparar. Y como no se repara, se acumula mutación y te hace un carcinoma epidermal. Pero son esas personas que no pueden estar expuestas al sol, que tienen que salir a la noche, desde chiquitos hacen cáncer, de 10, 11, 12 años ya hacen cáncer de piel. ¿Sí? Bien, ¿otra duda? Profe, lo que es psoriasis, ¿es una enfermedad autoinmune? Es una enfermedad inflamatoria. El mecanismo inflamatorio. ¿Por qué no le podemos poner autoinmune? Porque todavía no conocemos anticuerpos dirigidos contra elementos. Una enfermedad autoinmune puede ser poner el pénculo. El pénculo te hace ampolla y tenés anticuerpos que va contra los ritmosores. Otra enfermedad autoinmune es el lupus eritematoso sistémico, donde tenés anticuerpos que van contra el ADN doble cadena de células, ¿sí? Cuando vos conoces el anticuerpo, ¿sí? Que está alto como en la artritis reumatoidea, ¿sí? Cuando vos ya conoces el anticuerpo que lo hace en sangre, ya le decís autoinmune. Pero también hace un mecanismo inflamatorio. Estas otras, la psoriasis y el líquen, son enfermedades inflamatorias, pero idiopáticas. ¿Qué era una enfermedad idiopática? Que no se conocía bien causa, ¿sí? Se está especulando, pero no se conoce bien el todo. ¿No? Ah, bien, gracias. De nada. Bueno, chicos, ¿alguna Profe, yo le puedo hacer una pregunta que no viene al tema exactamente de dermatología. Sí. ¿Qué son bullas enfisematosas? Bueno, eso se produce en los pacientes fumadores. El paciente fumador introduce lo que son el humo del cigarrillo, que es tóxico, y eso genera que se liberen a nivel de los alvéolos, se liberan sustancias inflamatorias. Cuando se hace un proceso inflamatorio, se termina rompiendo el tabique alveolo capilar y se forma como si fuera, en vez del alvéolo que es chiquitito, se rompen y se forman grandes cavidades. Eso es una bulla enfisematosa, ¿sí? Que se da principalmente el paciente que es fumador. El problema de esas bullas enfisematosas, ¿cuál es? Cuando esas bullas que se van haciendo como saquitos grandes, se rompe hacia la pleura. Si a vos se te rompe hacia la pleura, el aire que está dentro de los alvéolos del pulmón pasa a la pleura y se te colapsa el pulmón, se te cierra el pulmón. Entonces se te cerró el pulmón y ese pulmón no respira. Entonces tenés que ir urgente a una guardia, ¿para qué? Para que hagan un drenaje y salga en el aire, muchas veces hacen una cirugía, ponen sustancias que generan fibrosis y se repara esa bulla enfisematosa, ¿sí? Ahora un paciente que tiene enfisema no solo va a tener enfisema, tiene destrucción del pulmón, tiene bronquitis crónica, tiene bronquiectasis, ¿sí?
y tiene riesgo de tener focos de adenocarcinoma primario del pulmón. Entonces, es un combo donde se debe tratar, se debe vigilar. ¿Tá? ¿Y eso se puede operar cuando son chiquitas? No se puede. No, el enfisema no se puede operar. El enfisema no es, no, tenés en todo el pulmón, los dos pulmones están repletos de enfisema. No es imposible. Lo que podés hacer es controlar, un ejemplo, dejar de fumar, nebulizarte mucho, ¿sí? Nebulizarte con oxígeno para evitar la destrucción del ventrículo derecho, por hipertensión pulmonar, no exponerte a infecciones virales, bacterianas, no usar el barbijo, ¿sí? No tener frío, porque un pulmón enfermo frente a una bacteria, un virus, lo destruye, ¿sí? La prevención, sobre todo es el pulmón y la nebulización. Pero ya no se puede revertir eso que ya está hecho. No, a ver, no se puede revertir, pero podés evitar que siga avanzando y podés limpiar los alveolos si lo movilizas al pulmón, a la mañana, a la noche, ¿sí? Y si evitas las infecciones. ¿Entendés? Apenas tengas una infección bacteriana, tomar un antibiótico, no quedarse, no, es algo viral, es algo, no. El paciente que tiene EPOC, que tiene infección bronquitis crónica, tiene que tomar de entrada antibiótico, porque si entra un germen hace estragos a él, y hace las neumonías, entonces vos prevenís, ¿sí? Pero los pacientes viven muchos años con eso, cuando dejan de fumar y hacen todo lo otro, sumar que hay que hacer actividad física para la ejercitación cardiovascular y cardiorrespiratoria. Gracias, profe. Bien, ¿otra pregunta? Profe, cuando habla de las enfermedades infecciosas y de las fases o procesos de la noxa, sí. Yo buscando lo que es noxa, dice que es un término que se utiliza en el ámbito de la salud y medicina, que se relaciona con los factores o los agentes que provocan la enfermedad. Entonces, ¿la acción de la noxa sería la enfermedad? No, la noxa es, o sea, vos tenés una enfermedad. Dependiendo de la enfermedad, cómo se clasifica, va a ser la noxa. Si tenemos una enfermedad infecciosa como la tuberculosis, la noxa, ¿cuál es? Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Esa es la noxa. Si vos tenés, ponele un hematoma subungual, la noxa, ¿cuál va a ser? El traumatismo, ¿sí? Por eso las noxas, ¿cómo pueden ser? Físicas, químicas, biológicas, ¿sí? Eso es la noxa, lo que inicia la enfermedad. Pero vos por eso también vas clasificando las enfermedades. Bien. La causa. Sí. Claro, él nos puso como causa a la noxa. Claro, como una causa. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno. Escuchen, después yo les envío este Power y a Juan, yo después voy a hablar con él y vamos a determinar para el examen para el semana que viene, ¿sí? Bueno, profe, usted nos avisaría por un mensajito. Sí, Juan se va a encargar de transmitirlo. Juan, bueno. Sí. Muchas gracias. Listo, chao. Chao, profe. Chao.